Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dirmashizados a un sábado dimashoso. Kuoshkil dam dostar. Ahí van mis debidos saludos internacionales. Saliem, hello, privyet, hola, vitam, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam alaikum y hola a toda mi gente hispanoparlante. Hoy, así es, después de 84 años... voy a estar reaccionando a la canción de Stranger que hizo nuestro querido príncipe kazajo para el programa de Shine Super Brothers y que todo el mundo quedó, o sea, si de por sí la primera vez que escuchamos esa gran canción fue, o sea, de verdad, literalmente un despertar, una onda magistral, dicen que esta estuvo brutal. Aniquiladora. Entonces voy a estarla checando, vamos a estar dando datos interesantes que estuve encontrando respecto a esa presentación, al vestuario, entre otras cositas, ¿verdad? Les recuerdo que tengo en mi canal un video hablando exactamente de la primera vez que lo cantó, que fue en el New Wave 2021, el 19 de agosto. Ya saben que es una canción hecha por el maestro Igor Krutoy, esta mente creativa detrás de muchos éxitos de nuestro querido Dimash. Y la letra, una bellísima y profunda letra, es de Sharon Baut, que es una importante compositora. Así que bueno, vamos a empezar rápido con unos detallitos, una pequeña información. Esta canción, nuestro Dimash realmente la grabó el 14 de octubre y fue subida a las redes sociales, sobre todo en YouTube, el 27 de noviembre. No tiene mucho. De hecho, en el video pasado, en los mejores momentos del programa de Shine Super Brothers, vimos un pequeño video en donde vemos a Dimash muy concentrado tratando de calentar, de practicar un poco su canción. Ese video completo no lo pude poner en YouTube porque, sí, claro que sí, YouTube me lo bloqueó inmediatamente cuando lo subí. Debido, recuerden, si de por sí el copyright es bastante duro a veces, el copyright chino, los programas chinos tienen una brutalidad para pelear los derechos de autor, o sea, muy cañones. Entonces automáticamente lo detectó y automáticamente lo bloqueó. Entonces por eso quité ese video largo, pero es un video en donde vemos a Dimash que está dando vueltas de aquí para allá, caminando de aquí para allá, y sus compañeros lo notan y por eso este chico le empieza a hablar en chino. Dimash no entiende ni papa, aparte de que está muy nervioso y nada más se dedica a sonreír, ¿verdad? Pero una vez que dicen su nombre y él sale a cantar, después de eso hay una parte, y de hecho muchas DIRs lo notaron, que al final del episodio del programa no vieron a Dimash. Esto era porque él, después de cantar, se fue directamente a su hotel debido a su problema de rinitis que le estaba causando bastantes problemas, bastantes molestias. Recuerden que él necesita una tercera operación para arreglar esta situación de la rinitis, que es bastante incómodo y molesto para él, y hasta ahorita no ha afectado su participación o su desempeño. Pero es por eso que no se le vio al final del episodio. Él fue directo a tomar un tratamiento literalmente intensivo para mejorar esta situación. Y esto lo digo porque creo que varias DIRs estuvieron como pensando o asumiendo que a nuestro Dimash no lo quieren mucho sus compañeros por allá. No es así, que quede bien claro. Se lleva muy bien con ellos a pesar de la barrera del idioma, pero se lleva muy bien y todo el mundo quiere y respeta mucho a nuestro querido Dimash. Ya saben que él es un ser que se da a querer fácil, de manera sencilla, sin mucho alboroto, Pero esa fue la cuestión. De hecho, al otro día, que fue el 15 de octubre, él regresó muy sonriente y a gusto a continuar grabando los episodios del Shine Super Brothers, que fueron episodios deportivos de mucha condición física, ¿verdad? Ok, antes de entrar de lleno a la reacción de la canción, les recuerdo y de verdad los invito a que lean de manera profunda
la letra de Stranger porque es bellísima y de verdad te abre un panorama muy, muy grande. Así como nuestro Dimash siempre está acostumbrado a darnos calidad en música, en baile, en composición, en letra e interpretación. Pero a grandes rasgos, la letra de Stranger hace un llamado a esa capacidad de superar las heridas, los malos momentos, los miedos, los problemas de nuestras vidas para regresar mucho más fortalecidos, con una conciencia diferente. Definitivamente regresar a una tierra nueva en donde serías un extraño. Entonces, la letra y el propósito de ella tiene mucho que ver en por qué Dimash escogió Stranger para su regreso triunfal en China. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. El video lo pueden ver en YouTube en el canal de Youku Show, que ahí mismo suben los episodios del programa de Shine Super Brothers. Y recuerden darle mucho like y comentar muchísimo Dimash para que ellos mismos se den cuenta que a quien buscamos, a quien queremos y a quien admiramos y siempre estamos deseosas de verlo a cámara, ya sea en presentación o en los retos, es a nuestro querido Dimash, ¿verdad? Para que se den cuenta de su popularidad, de su éxito y del amor ferviente que nosotras las Dirs le tenemos a él, a nuestro querido artista. Entonces ahí los pueden ver. De hecho, nuestro querido Dimash también lo subió a Instagram y ya. Una vez más, les reitero, el copyright chino es brutal. Ahorita estoy un poco preocupada a ver que no me lo vayan a bloquear. Obviamente no voy a pasar el video, sería muy tonto de mi parte. Voy a poner una imagen y solamente vamos a estar escuchando el audio. Obviamente yo lo voy a ver, ¿verdad? Pero así va a estar la situación, ¿vale? Ya saben en dónde verlo. Obviamente por eso no hay fancams. Qué pena. Control máximo chino. Ok. Ya me puse los audífonos, vamos a empezar. Vamos a ver el video. ¡Tengo miedo! Ok, basta. Vamos a ver. Ok. Ahí lo vemos, guapísimo de perfil, súper concentrado. far as I can see, you grow underneath my feet, stranger in a stranger's land. Ay, me encanta cómo se pega en el micrófono. Qué bien se ve ese traje. Recuerden que ese micrófono fue regalo de las Dirs chinas. Se ve espectacular con esa capa, Dios mío. Faces from my past, they hold in night and memories. Lives and lost of lost, filled and in the seas. New ground, far as I can see. New ground underneath my feet. Stranger in a stranger's land. New chance to know who I am if I had the strength to begin again.
my God. Ah, ¿qué es eso? Ascolta la voce. Ascolta la voce. Oh my God. Wow. Oh my God. Oh my God. Oh, por Dios. Aplausos grandes a nuestro querido Dimash. Oh, por Dios. Nos dio una versión totalmente nueva, renovada, refrescada, revolucionada de talento. Santa Madre de Dios. ¿Qué fue lo que acabo de escuchar? ¡Ah! Espérenme porque ya saben que yo tengo que volver a escuchar esos graves, Dios bendito. Santa Madre de Dios, o sea, ¿qué quieres hacer conmigo, Dimash? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No me provoques. Esos graves, Dios mío, o sea, ya habíamos escuchado la versión original con esos graves, pero esta versión fue mucho más allá, mucho más profundo, mucho más llegador. ¡Oh! O sea, de verdad, ¡oh! Vamos a escucharlo una vez más. Esa parte. ¡Ah! El vestuario es increíble, la capa donde se ve totalmente místico. Todo un Mr. Hyde, señora. Sí, así es, todo un Mr. Hyde. Vamos a ver. Somewhere in my heart, in ancient times, I wonder, though these fathers I have climbed them on this hill. Ay, es que... Faces from my past, Wow. holding night and memories. Ahora vamos a la parte en donde le quitan la capa. Y empieza a hacer todo ese jugueteo y manejo excelente de su voz en esa voz tipo del oriente. No lo sé cómo se llama la técnica, pero es impresionante, de verdad, impresionante. Ah, ahí. Es que... Oh. ¿Cómo hace eso? Uy. ¿Te imaginas sus... Y después te sale con eso? Ascolta la voce. Oh, ¡qué belleza! Ah, por Dios, por Dios. Ah. Y esa final. Y hincado.
Dios mío, ya, basta, basta. Por Dios, qué buena versión, qué buena versión. Y nuestro Dimash lo hace con una facilidad, o sea, como de la nada. Aunque recuerden que no es una facilidad. Detrás de eso hay un esfuerzo, un compromiso, una responsabilidad y un trabajo arduo, muy, muy cañón de día a día para lograr estos resultados, que no cualquiera. Oh, por Dios, mis respetos totales a este hombre, a este cantante que, oh my God, me ha hecho vibrar una vez más con su voz, con su interpretación y su magia en el escenario. Aplausos otra vez a nuestro querido Dimash. Oh, me ha fascinado esta versión. Y además, la nota del final me encanta porque lo hace hincado. O sea, lo hace hincado. ¿Quién más canta sentado, hincado, literalmente acostado, en posiciones sumamente difíciles que los mismos especialistas de la voz han dicho? ¿Cómo es posible que le salga esa voz en esa posición? Es literalmente imposible. De ahí que nuestro Dimash sea objeto de estudio fuerte para entender de otra manera la música, las técnicas. Este grandón. ¡Wow! Yo sigo sin superar esos graves. Oh my God, es que de verdad, esa parte donde dice ascolta la voce y ve fijamente a la cámara como todo Mr. High. Oh, o sea, oh, por Dios. Hoy dormiré bastante bien. Wow. Ok, pero vamos a ver, ese vestuario increíble, majestuoso que pudimos alcanzar a ver fue la mente creativa de la diseñadora que lleva trabajando con nuestro querido Dimash desde hace 4 años y que trabajó arduamente para lograr eso, ese contexto junto con la canción, porque trae capa en tono oscuro y adentro rojo y trae un maravilloso y bellísimo traje blanco de terciopelo. Pero bueno, les repito, trabajó a altas horas de la noche para lograr exactamente esa imagen que tanto quería para nuestro querido Dimash. Y en una entrevista que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el canal de YouTube de Dears Dimash Euroasia, con subtítulos en inglés, pueden ver la entrevista completa, pero a grandes rasgos ella contó cómo creó este vestuario para Dimash. Primero vio el género de la canción y también el estilo de la interpretación que quería dar nuestro Dimash para que ella en su cabeza pudiera hacer como esa visión, ¿verdad? Esa conexión con lo que quería crear entre Dimash, la canción y el público. Y teniendo en cuenta que nuestro Dimash regresa a los escenarios de China 2 años después y viendo la potencialidad y el significado de la letra, es que la diseñadora crea la imagen acorde que quiere mostrar y es exactamente en el color negro y blanco. O sea, hace colores de caos y esperanza que juntos combinan pues bastante bien con las emociones que quiere expresar. Después de esto, la diseñadora pasa a lo que es el material del traje. Y es cuando decide utilizar el terciopelo, un bellísimo terciopelo blanco. Después pasaron a los ornamentos y la diseñadora decidió que fueran lo más vistosos y hermosos posibles. Es por eso que se utilizó joyería, mucha joyería en lo que fue el saco. Y esto también fue para expresar lo que realmente es Dimash. Una persona sumamente brillante, sumamente llamativa. Sin querer hacerlo o sin hacerlo a propósito, pero es así. Es una estrella el hombre, o sea, natural. ¿Me entienden? Y como cereza de pastel vimos esa bellísima capa oscura
que también evoca esos sentimientos de la letra entre lo que es la dualidad, conectados de manera intermediaria con el color rojo que se veía en el forro y que es un color sumamente también poderoso que conecta muy bien con estos dos colores, el blanco y el negro, dándole fuerza y una gran posibilidad entre lo bueno y lo malo. Vean de verdad esa entrevista porque de verdad yo cuando la vi dije, esta mujer, o sea, ya lleva años trabajando con Dimash, pero se le nota a simple vista que como todos está completamente dimashizada. O sea, volvemos a lo mismo, a ser una experiencia única y maravillosa trabajar con alguien como Dimash. ¡Wow! Y además, si se fijaron, también la capa tiene en esta parte de aquí más joyería, más brillos para darle como ese toque de elegancia, más de lo que pudimos notar. Y aparte nuestro Dimash, o sea, lo porta con una calidad y una soberbia, diría yo, brutal, brutal. Es así como con ese hermoso vestuario pudimos ver esta maravillosa sesión de fotos que también nos regaló, ¿verdad? En sus redes sociales, donde se ve como un príncipe, un Mr. Hyde, o sea, el hombre sabe sacarse provecho, sabe sus mejores ángulos y se ve exquisito, se ve sumamente elegante. Y por cierto, les repito, no vi la presentación, pero estuve checando varios videitos cortos que estaban viendo. Obviamente le bajaba el volumen, pero hubo bastantes interesantes justamente al final de la canción, lo que dice nuestro Dimash. Vamos a verlo por aquí. Bueno, a ver si lo puedo poner, ¿verdad? Ya saben. 你好，中国！ Hola, China. 中国，我回来了。 Estoy de vuelta. Claro que sí. Wow. Y justamente después de decir eso, de decir, aquí estoy, ya llegué a marcar territorio, ¿verdad? Dice estas palabras en chino, o sea, sí, vamos a verlas. 我是个2年，再次回到中国舞台，为你们进行挑选的歌曲，希望你们喜欢。I love you. I love you. Y directamente pasa que lo reciban sus compañeros. Oh, you killed him, man. Thank Mueves you. el escenario, o sea, rompe el escenario. Really, really good. Thank you. Thank you very much. Wow. 迪玛希，我是第一次现场，就是听他唱歌，绝了，这么震撼。 Y precisamente para que vean y ustedes se den cuenta del impacto que causó el canto de nuestro Dimash en sus compañeros, vamos a ver este videíto. Cualquier cosa, si pongo fotos, porque fue el copyright, pero vamos a ver si lo puedo dejar. La cara del hombre. ¡Wow! ¡Wow! Totalmente impactados. 它有2个发声系统，是不是？ O sea, de verdad no lo pueden ni creer. Es más, creo que hay un video en donde la traducción literalmente de uno de ellos dice: qué bueno que no compito con él en el canto, prefiero bailar. Sí, y tengo la reacción de estas señoritas que vamos a ver por aquí también. 他的拿手绝活来了。 No sé quiénes sean, la verdad. 天哪，这个声音！ Bravo！
Oh, esa mujer tiene una voz bastante 换的 gruesa. 非常好，漂亮。 La cara de ella. Claro que todavía tiene la fuerza del cantante, o sea, del programa del 2017. Y va para arriba, señora, va para arriba. Esa es mi Dimash. Esa es mi Dimash. Totalmente orgullosa yo de ser una dear. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! La cara de cada uno de sus compañeros y el rostro de cada una de estas señoritas nos representa completamente a todas y cada una de nosotras, siempre al escuchar el canto y la interpretación de nuestro querido Dimash. ¿Cierto, chicas? Cierto. ¡Wow! Pero bueno, eso fue todo lo que pude recopilar. Espero les haya gustado la reacción, la poquita información que les anexé, porque recuerden que tengo un video arriba hablando de Stranger y cómo surgió, cómo se creó. Pero bueno, espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada una de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. Soul Bowl.